Bueno, pues buenas tardes. Mi nombre es Marco Aparicio. Trabajo de profesor de Derecho Constitucional en Girona. Y bueno, ya creo que es el tercer año que vengo a este máster que me invita a Irlanda, con él hemos hecho algunas cosas en temas de análisis de la legislación de extranjería, de cuestiones que tienen que ver un poco con pensar la manera en que se ha llevado a cabo hasta ahora pues, el marco de comprensión de los derechos y libertades de las personas extranjeras en España y también en el marco de la Unión Europea. Y bueno, mi idea de hoy es hacer tengo una sesión, o sea, de toda la tarde que tenéis, tengo la primera, hacer un repaso para que tengáis un esquema general normativo de cómo se ha regulado hasta ahora la cuestión de la extranjería, de los derechos y de las libertades de las personas extranjeras, hacer una referencia también al marco comunitario, a la Unión Europea, qué implicación tiene la Unión Europea en el diseño de políticas en materia de extranjería, de control de fronteras, de asilo, un poco. Va a ser una cosa bastante de barrido general, porque pues es una sesión y por tanto tampoco tenemos mucho tiempo. Y me detendré en algunos puntos que a mí me parezca o que os parezca a vosotras. Sois la mayoría femenina, por tanto es mucho más fácil. Por tanto, desde ya, cuando haya algún elemento que queráis que explique más o alguna cosa que no estoy explicando que creéis que puede ser útil o tenéis dudas o cuestiones, lo que sea, estamos en petit comité, por tanto aprovechemos que podemos hacerlo con más comodidad. Y yo iré haciendo un pequeño hilo conductor, pero nos podemos salir del hilo, deshacerlo, romperlo. Bueno, pues os cuento más o menos cómo lo tengo pensado y a partir de ahí, ya os digo, abierto a pues, venga, un poco apeteciendo en cada momento, parar más en algunas partes o ir más rápido si es una cuestión que tampoco le dais más importancia, o lo que sea. Voy a hacer una aproximación medio desde el derecho, que es mi ámbito de análisis, pero no pongáis a temblar, no va a ser excesivamente técnico-jurídica, sino ver un poco, tratar de interpretar en términos generales qué dice la norma, las normas que se han ido articulando en materia de extranjería, hacer un poco de repaso de qué leyes hemos tenido en materia de extranjería en España, hacer también un pantallazo rápido, pero eso también es petición de Branda, porque así se ahorra él de hacerlo, de qué plantea la Constitución en materia de derechos y de libertades de las personas extranjeras, cómo lo recoge y a partir de ahí qué líneas se han dado de comprensión, pues eso, básicamente, si los extranjeros están en pie de igualdad frente a los nacionales y si no es así, hasta dónde tiene margen el legislador para restringir derechos, para recortar posibilidades de ejercer derechos, si los pueden excluir, si no, si les pueden reconocer pero de una manera disminuida, etcétera, etcétera, ¿no? Ver un poquito cuál es el planteamiento. Pero también con referencias a la Unión Europea, primero porque es necesario, porque no es ya posible explicar ni entender qué sucede a nivel jurídico con los derechos de las personas extranjeras si no es en una comprensión un poquito más amplia de cuáles son los elementos que aporta la Unión Europea, qué competencias tiene o qué tipo de normas han ido aprobando, pero no voy a entrar mucho porque eso también requeriría mucho tiempo, pero bueno, alguna referencia. Y también con una reflexión crítica sobre cuál ha sido, desde mi punto de vista, el sentido que se le ha dado a las normas de extranjería, cómo se ha regulado la cuestión de la extranjería. Si queréis, si tenemos tiempo, nos metemos también en temas de integración o marcos de convivencia o conflictos culturales, esas cosas que creo que también están muy vinculados a la cuestión de la extranjería, en el sentido en que en buena medida es la ley, es la norma que regula la extranjería la que genera condiciones de un tipo u otro para pensar los marcos de convivencia, ¿no? Por tanto, si nos da tiempo y tenéis ganas, también nos podemos asomar a esa cuestión. ¿Sí? Vamos a empezar, si os parece. Bueno, primero con una cosa. Hay una manera de entrar en la reflexión sobre la extranjería que a mí me gusta, que es a partir de concebir cualquier regulación en extranjería, en primer lugar,
como un conjunto de discriminaciones hacia los extranjeros. Una definición muy sencillita, pero bueno, ¿qué es la extranjería o qué es el régimen de extranjería desde el punto de vista jurídico? Es el conjunto de discriminaciones o de desigualdades normativas referidas a los extranjeros. Es una manera de entrar como muy fácil, pero muy directa. Es que no es otra cosa, ¿no? Si no hay desigualdades, si no hay tratamiento diferenciado, no hay régimen de extranjería. El régimen de extranjería es estrictamente eso, una norma donde se compendian todas las diferencias que hay entre nacionales y no nacionales. Vamos a sacar en nuestro análisis, porque también requeriría otro ámbito, la situación de los ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea. No lo vamos a tratar, sería otro espacio donde se acercaría casi en todo a la situación de un nacional, aunque habrían diferencias menores. Eso no lo vamos a tratar. Solo vamos a hacer la comparación entre nacionales y extranjeros, entendiendo extranjeros como nacionales de terceros países fuera de la Unión Europea. Pues bien, en esa comparación, ¿qué es el régimen de extranjería? El conjunto de desigualdades, el conjunto de discriminaciones, si se quiere, que luego habrá que ver si encajan o no encajan con lo que establece la Constitución, los tratados internacionales en materia de derechos, no sé qué. Eso habrá que comprobarlo luego si se quiere, pero el régimen de extranjería básicamente es eso. Otra cuestión que podríamos, y yo voy a mencionar muy rápidamente en el inicio, pero que también podríamos trabajar cuando hablamos de estas cuestiones, es el régimen de asilo y de la condición de refugiado. No es exactamente régimen de extranjería, jurídicamente no se considera como el ámbito de la extranjería, porque tiene un ámbito de regulación separado, distinto, vinculado a otros principios y normativa internacional, pero bueno, también es extranjero, ¿no? La persona que viene aquí, o extranjera, la persona que viene en busca de que se le reconozca la condición de refugiado o de refugiada, también es una situación de extranjería, también tiene una serie de diferencias respecto a los nacionales. Pero normalmente en el tratamiento jurídico se separa pues en los libros que se escriben sobre ello, en las clases, en los másters y en los análisis jurídicos. Aunque en la práctica la separación no es tanto, porque en buena medida las obsesiones sobre el control de fronteras vinculado al régimen de extranjería se trasladan a las restricciones que afectan a la condición de refugiados, a las políticas en materia de asilo, etc. Es decir, que analíticamente uno lo puede separar y jurídicamente está separado como dos ámbitos de regulación distintos, pero en la práctica de la realidad de las personas extranjeras va a verse contaminado una cosa con la otra. Fundamentalmente va a haber una línea marcada desde la concepción de la extranjería, desde la idea del control de las fronteras y de la permanencia al interior del territorio, y eso va a afectar, va a contaminar, va a determinar cómo finalmente se regule y se aplique la normativa en materia de asilo. O sea que no se puede tampoco separar. Yo haré alguna referencia, pero digo, y una manera de abordar las cuestiones de extranjería es partiendo desde este punto y luego señalando que, al menos a mí me gusta hacerlo porque visualmente creo que tiene más fuerza y te centra más en el debate, como el conjunto de fronteras que se erigen más allá de la frontera territorial que delimita los límites de la jurisdicción políticos de un determinado Estado. La extranjería es el conjunto de fronteras que el derecho construye y que las fronteras, como sabéis, se pueden pasar de distintas maneras, regularmente, irregularmente, con diferentes espacios, generan dinámicas también distintas, pero son elementos de obstaculización y por tanto de condicionamiento de la vida de las personas. Pues bien, el régimen de extranjería erige fronteras. La primera y la más evidente es la que delimita el territorio y por tanto la que va a tener que ver con el sistema de entradas, de salidas y demás. Pero más allá de esa, el régimen de extranjería construye multitud de fronteras jurídicas que después determinarán fronteras simbólicas, políticas, sociales, personales, de mucho tipo, que se pueden analizar desde muchas perspectivas. Nosotros no lo vamos a hacer, podemos intuirlo, podemos llevar un poco el debate hacia esos ámbitos,
Entonces lo que haremos aquí hoy es más qué construcciones jurídicas están detrás de esas fronteras, ¿no? Lo que se deriva de ellas, o esas otras fronteras que de ahí aparecen, pues se pueden analizar desde otros ámbitos también, desde la sociología, evidentemente, desde la psicología también, de manera muy marcada, de otros espacios, si se quiere, ¿no? Pues bien, como conjunto de fronteras me parece que es una manera también interesante de ver la extranjería, porque además también te permite poner en relación todas las fronteras que se construyen, ¿no? A nivel europeo, a nivel estatal, desde perspectiva económica, desde perspectiva jurídica, etc. Y en el marco de las fronteras me parece interesante también hacer una primera parada o un previo, que es entender que en la construcción de un Estado liberal, los nuestros son Estados liberales de tradición liberal, fundamentados y legitimados, por tanto, en esta corriente de pensamiento, basada, así a grandes rasgos, como sabéis, en la idea de que el Estado se legitima en tanto en cuanto sirve para proteger la autonomía de la persona, ¿no? Desde una perspectiva individual, ¿sí? El concepto de respeto y de protección de la autonomía individual de la persona como elemento nuclear, central, alrededor del cual se legitima la construcción de una organización política llamada Estado y de un ordenamiento jurídico pensado en primer o en último término para garantizar la autonomía del individuo, ¿no? Esa es una manera muy rapidita de definirlo. ¿Y por qué creo que es importante que cuando hablemos de extranjería pongamos ese marco de reflexión? Porque la extranjería implica una especie de contradicción originaria o una tensión, o debería suponer una tensión o una contradicción con los propios presupuestos del liberalismo. El liberalismo parte, en su manera de entender la idea de la autonomía individual, de la igual dignidad de todas las personas o de el mismo valor moral inherente a todas las personas, ¿no? Ese es el punto de partida de la fundamentación del proyecto liberal. El momento en que el proyecto liberal liberal capitalista entra en pugna con el antiguo régimen, hay una disputa de hegemonía, de sentido y por tanto también de construcción teórica. El punto de partida de los pensadores liberales es la igualdad formal. Sabemos que no es una igualdad entendida desde una perspectiva material, sino básicamente formal, es decir, que se le reconozcan los mismos derechos a todas las personas, entendidas como agentes individuales, que no pueden existir diferencias jurídicas entre ellos, ¿verdad? Pues bien, llevado a su elemento nuclear o su punto de partida, esa igualdad formal se predica de todas las personas, de todos los seres humanos. Es decir, no hay una distinción de nacionalidad. Y de hecho, la construcción de fronteras que distingue entre nacionales y extranjeros, si de ahí se derivan diferencias jurídicas de trato, si de ahí se derivan distintas posiciones en materia de derechos, o sea, que unos tengan más derechos que otros, está rompiendo el punto de partida del liberalismo, que es la igualdad, la igual valoración moral de todas las personas, o la igual dignidad, etcétera, etcétera. Lo rompe o lo contradice. Y de hecho eso ha generado, a quien se lo ha querido preguntar, pues contradicciones en su pensamiento. Yo os voy a citar solo un representante de este pensamiento, el pensamiento liberal. Es cierto que es del pensamiento liberal multicultural, que se llama, que es aquel pensamiento que, sin apartarse de las doctrinas liberales, han querido incorporar formas de gestión de la diversidad cultural al interior del liberalismo. Sí. Quizás el máximo representante, no es el único, pero quizás más conocido es Will Kimlicka, que es un autor canadiense, que yo creo que es de lectura imprescindible por la influencia que ha tenido en políticas públicas, en la generación de este discurso, ahora lo voy a contar, de este discurso liberal multicultural, del multiculturalismo liberal, pero bueno, desde mi punto de vista tiene muchos problemas, o al menos yo discuto, o me gustaría discutir bastantes cosas de los que plantea, pero es un referente que me parece muy interesante, que se interesa en estos temas
le echéis un vistazo. Aparte porque es muy bueno, o sea, es muy convincente. La manera que tiene una manera de escribir muy sencilla, con muchos ejemplos, y realmente merece la pena acercarse, verlo, dejarse seducir por lo que dice, porque lo dice muy bien y está muy bien planteado. Luego ya podemos buscar las dudas o los interrogantes que nos puedan surgir, pero es interesante hacerlo. Tiene bastantes cosas, quizás el libro emblemático, el que nos sirve para aproximarnos, es uno que se llama Ciudadanía Multicultural. Ciudadanía Multicultural. Este es el libro más emblemático. Merece, de verdad, merece la pena. Y además sirve para entender realmente un discurso que ya ha sido hegemónico, es decir, pocas gobiernos de manera abierta, al menos de nuestro contexto, se ponen directamente en términos de negar la existencia de diversidad cultural o entender que todos aquellos que no respondan al patrón cultural dominante o liberal occidental cristiano deben ser asimilados sin más. Pueden pensar algunos, pero no lo dicen. ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que dicen sus políticas públicas, sus programas y sus planificaciones? Recogen el discurso liberal multicultural, que es el respeto de la diferencia con unos límites. Básicamente sería esa la idea, ¿no? Y los límites son la autonomía del individuo, cualquier espacio colectivo culturalmente diferenciado será respetado en tanto en cuanto no ponga en cuestión, en peligro, no debilite la autonomía del individuo, una autonomía pensada siempre desde una perspectiva liberal occidental. Pero bueno, básicamente es un resumen muy rápido. Pues bien, autores incluso como Kiblika se plantean esta tensión originaria de la construcción de los estados liberales. Y la contradicción o la tensión originaria, ¿cuál sería? El que su fundamento moral y teórico también es la igualdad de todas las personas, pero que la realización de esa igualdad formal siempre solo tiene lugar al interior de un determinado estado y marcando la distinción entre nacionales y extranjeros, que será una distinción no solo de pertenencia, sino también de derechos. Bueno, porque otra cuestión es, bueno, vamos a mantener los estados, cada persona estará vinculada a un estado, pero aquellos que no formen parte del estado sencillamente no serán nacionales, pero tendrán los mismos derechos y libertades. O por ejemplo se puede decir una ciudadanía de residencia, ¿no? Es decir, igualdad en todos los derechos, ciudadanía igual para todos y todas, por el hecho de residir en un determinado territorio, independientemente de que seas nacional o no, ¿no? Eso se le llamaría un caso de ciudadanía de residencia. Pues bien, eso ya no sería tan contradictorio, podrías decir, bueno, la descripción de nacionalidad o de identidad la mantenemos, puede tener una cierta importancia, pero de esa descripción no se deriva un tratamiento jurídico diferenciado entre nacionales y extranjeros. Tienen los mismos derechos, ¿sí? Pues bien, no es así, como sabéis, no es así. En nuestros contextos, ser de un país te sitúa en una posición jurídica, en un estatus jurídico privilegiado, en frente a los que no son de ese país, que tendrán un conjunto de restricciones a los derechos que el nacional tiene. ¿Sí? Digo, y eso genera, o debería generar tensiones. No parece generarlas muchas porque no se suele hablar, pero de vez en cuando te encuentras a alguien que sí lo ha pensado, y por ejemplo Kiblika es uno de ellos, y en un librito suyo que se llama Fronteras Territoriales, es un libro también interesante, y si el de Ciudadanía Multicultural os da pereza porque es un poco largo, tampoco lo es tanto, pues no tendríais excusa porque el de Fronteras Territoriales, pues no sé si tiene 80 páginas, o sea que se puede leer en un ratito. Este es de la editorial Trota, Fronteras Territoriales. De verdad es un librito, y además es incluso más, no solo es más finito, sino que es más pequeño. Se lee muy rápido. Es un ensayo que él hace sobre el concepto de fronteras. Y en un momento de su reflexión dice lo siguiente: en un mundo caracterizado por masivas desigualdades globales, la idea de que las libertades y oportunidades que se tienen estén circunscritas al Estado significa que algunas personas nacen con un estatus legal que les garantiza seguridad personal, amplias oportunidades y un nivel de vida digno,
mientras otros, sin culpa alguna, nacen con un estatus jurídico que les condena a la pobreza, a la inseguridad, y como observa Joseph Carens, este es el equivalente moderno del feudalismo. Eso lo plantea uno de los principales pensadores liberales del liberalismo multicultural, y está haciendo un paralelismo entre la existencia hoy de fronteras y el régimen, la existencia de regímenes de extranjería y el feudalismo. Y fijaros que es un paralelismo evidentemente contundente por lo que el feudalismo supone, pero también que apunta a la esencia misma del liberalismo, que en principio era un proyecto para separarse del feudalismo. O sea, la propuesta liberal burguesa es precisamente para dejar atrás toda la estructura social, económica y también toda la epistemología, la manera de construir conocimiento, la manera de fundamentar políticamente o moralmente las cosas, ¿no? Pues más basado en cuestiones de teología o incluso se decía, ¿no? Pues de supersticiones y frente a eso el liberalismo es el triunfo de la razón, la filosofía de la ilustración, la existencia de una racionalidad universal, ¿sí? Pues fijaros que un pensador liberal como Gimlick diga, ojo, que en un mundo y cada vez de manera más intensa de desigualdades globales tan abismales, la existencia de fronteras implica que unas personas, por el hecho de nacer en un sitio, tienen un estatus jurídico y otras personas, por nacer en otro, tienen otro distinto, y eso es equivalente a la estructura feudal, de la cual tú no te podías salir. O sería equivalente a las castas, o sería equivalente a cualquier distinción que subordina que por el hecho de nacer en un sitio o en otro, o en un estamento o en otro, o en una casta o en otra, ¿no? Por tanto, esa comparación, ese paralelismo entre la situación actual y el feudalismo es especialmente interesante porque, claro, como pone en duda el gran triunfo del proyecto liberal, que precisamente era separarse de la estructura social y de la manera de comprender la convivencia propia del feudalismo. Una pregunta, Marco. Él hace ese análisis pensando que de las personas que hablan están en un territorio diferente al suyo, ¿o no? O no. Claro, porque es como, has nacido en, exacto, no sé, Uganda. Has nacido en Gambia, vale, y tienes una realidad con un estatus jurídico y con unas posibilidades de vida abismalmente diferentes a si hubieras nacido en otro lado. Eso ya es una diferencia que en el feudalismo sería una diferencia estamental. Claro, pero no critica su propia sociedad, sino al mundo global. Bueno, no, y lo que dice es, siendo así, el hecho de que un país, por ejemplo España, establezca un régimen de control de entrada, de restricción de derechos de las personas que vienen de fuera, que han tenido esa mala suerte de nacer en ese otro estamento, eso construye y certifica esa diferencia que es estamental, que es una diferencia, es el equivalente moderno del feudalismo, diría. Porque no es solo que hayas nacido en el arrabal de la ciudad medieval y tengas unas condiciones peores, es que cuando vas al centro de la ciudad medieval no te dejan pasar, y de hecho era así, ¿no? Pues es el equivalente, por eso dices, es el equivalente al feudalismo en esos términos, porque en función de dónde naces, tu estatus lo llevas contigo, estés ahí o te muevas, aunque quisieras ir al... Bueno, también es un poco etnocéntrico, ¿no? El planteamiento, porque es como, eso, bueno, por lo que acabas de decir tú ahora, de como los suburbios de una cultura, claro, como claro, ideal o claro, de liberalismo. Claro, lo que sucede es que, sí, es cierto, es muy buen apunte. Lo que sucede es que a nivel de, en algunos casos, a nivel de acceso a necesidades básicas, eso creo que es constatable, necesidades básicas. Otra es que haya necesidades básicas, que hayan maneras distintas de satisfacerlas y no necesariamente, y muchas veces no sea así, sean mejores las maneras de satisfacerlas del centro o del norte que del sur. Pero en algunos casos, en situación de necesidades básicas, de malnutrición, acceso a recursos básicos primarios como el agua, etcétera, etcétera,
creo que se puede mantener esa figura, si se quiere metafórica, del centro y del arrabal, ¿de acuerdo? En otros, si lo extiendes a todo, no, bueno, no, sería entonces una perspectiva clarísimamente etnocéntrica y además con esa idea de evolucionista, incluso, ¿no? Racista, etcétera, ¿no? Pero yo lo entiendo más en esos términos, para situarlo, ¿no? Claro, tú pones que el punto de llegada de la evolución, ¿no? es ese, entonces sí, ¿no? Y entonces no cuestionas pues qué tipo de necesidades se construyen, de qué manera, etcétera, etcétera. Pero al menos vinculado a eso, ¿no? a elementos básicos de satisfacción de necesidades, creo que sí es válido. Pero entonces sí que está planteando el mundo global como el que genera, o sea, donde se generan esas castas o clases. Sí, lo que dice, bueno, en esta parte de lo que has leído, dice: en un mundo caracterizado por desigualdades abismales, el hecho de que exista un régimen de extranjería y de fronteras, en realidad, que determina que los que nacen dentro de un determinado sitio tienen un estatus jurídico y de acceso a recursos y a necesidades básicas X, y los que nacen fuera de ahí, nacen en otros países, tienen otro, eso es equivalente, sería equivalente, el equivalente moderno. A ver, que la crítica es global, aunque a quien le duele se supone esa crítica es a los estados liberales. Claro. Pero es global. Claro. Bueno, global... Lo que estoy diciendo es que global es la desigualdad en sí, ¿no? Es decir, de partida ya hay la desigualdad por nacer en otro sitio. Pero el país que regula de forma que los extranjeros no puedan acceder igual que los de dentro es el que está fomentando el sistema de... Pero supongo que, bueno, no lo sabemos, pero supongo que existe ese tipo de discriminación en todos los países, o no tanto, no lo sé. No, fijaros, luego os pondré un mapa Vale. Luego os pondré otro mapa, ¿no? Necesitaremos de mapas, pondré uno. Que hace referencia al único convenio internacional que hay, que reconoce derechos más o menos amplios a todas las personas, independientemente si están en situación irregular, a todos los extranjeros, independientemente de si están en situación regular o irregular. ¿De acuerdo? La mayor parte de convenios que recogen derechos, aparte de algunos de declaración más general, como la Declaración Universal de Derechos Humanos o los dos grandes pactos, pues que reconocen derechos ya más concretos en el ámbito laboral, de acceso a la vivienda, recursos sociales, etc., los reconocen siempre vinculados a que sean extranjeros en situación regular, sin meterse en las condiciones que el Estado puede poner para considerar que una persona está en situación de regular o irregular. No se mete, se entiende que es una cuestión de soberanía del Estado y desde un punto de vista de normativa internacional no se pone condiciones, ¿de acuerdo? A no ser que estés en un marco como la Unión Europea, que es un proceso de integración supranacional donde sí que determinas elementos que tienen que ver que el Estado, España no puede determinar que un holandés tiene un régimen u otro, porque eso es compartido. Pero al margen de eso, que es la Unión Europea fundamentalmente, los convenios internacionales que hay, que reconocen derechos a los extranjeros, en países por tanto que no son los suyos, lo reconocen siempre a extranjeros en situación regular. Y no hay ningún artículo de esos convenios que establezca cuáles son las condiciones o qué requisitos puede exigir y cuáles no puede exigir el Estado para determinar esa diferencia. Pues el único convenio que entra en eso, diciendo estos derechos eran para todos los trabajadores migrantes, se dice, y sus familias, se llama así, convenio de derechos o algo así, de trabajadores migrantes y sus familiares, y establece al inicio de todo tipo de trabajador independientemente de su situación administrativa. Esos tratados, ¿quién lo ha ratificado? Pues muchos de los estados del sur, entendido en términos no solo geográficos, y ni uno solo, ni de la Unión Europea, ni de Estados Unidos, ni de Japón, ninguno. Un poquito sí responde a esa idea, ¿no? Que es verdad que la lógica de la construcción del Estado, de la nacionalidad, etcétera, no es solo de los países del norte, pero que el régimen de igualación jurídica es mucho más factible, incluso en un esquema de pensamiento que ese sí es fruto además de la influencia del modelo liberal occidental, fruto del colonialismo y demás, pues incluso manteniendo ese esquema, la posibilidad de igualación de derechos es mucho más grande en países, bueno, pues que no son receptores de inmigración,
porque no son de tanta migración como sería el norte, o no es vista como una amenaza permanente y constante como sería desde el norte, etc. Bueno, hay esa obsesión securitaria, etc., ¿no? Digo, ese convenio que os comento es un ejemplo bueno. Luego os busco el mapa y lo veis, ya sabéis, ya no tiene ningún secreto porque os lo imagináis, pero si lo veis todavía es más claro. Lo que decía es, bueno, vamos a empezar a construir nuestra reflexión sobre la extranjería con esas dos ideas. Una, la primera, pensemos la extranjería como conjunto de discriminaciones y como conjunto de fronteras que se construyen al interior de la frontera exterior, pero también al interior de un determinado territorio o un determinado estado. A. Y B, pensemos que ese conjunto de fronteras, incluso reconocido por los propios teóricos liberales, generan algún tipo de contradicción o de incomodidad respecto de los que en principio son los fundamentos morales y políticos del sistema. Alguna tensión está ahí. Lo que pasa es que esa tensión o bien se aborda desde una perspectiva meramente instrumental, sin demasiados tapujos, que eso es raro que se haga, pero a veces se hace, o sencillamente pues se prescinde, o sea, no se habla de eso. Por eso me parece interesante cuando hablamos de eso, ver que eso está, que algunos lo reconocen y que le puede generar cierto juego también a la hora de entrar en el debate sobre lo que es la extranjería. Nos puede dar algunas herramientas que pueden ser interesantes. Y eso lo planteo así como de arranque. Bueno. Siguiente punto. Ahora vamos a poner el mapa. ¿Así? Así, sí. ¿Veis? Bueno, a lo mejor eso me dijo que ellos pusieron un mapa sobre política de visados de la Unión Europea, ¿puede ser? Bueno, este es el mapa de las muertes en zonas de tránsito o al interior de la Unión Europea. Creo que es de la misma organización que el otro mapa que visteis, de Migreurope, una organización que yo creo que hace un trabajo súper interesante. Una de sus resultados es lo que le llaman ellos los atlas de cuestiones que tienen que ver con extranjería en Europa, pero también muchas otras cosas. Tienen informes sobre centros de internamiento, sobre regulación, sobre muchas cosas. Bueno, a ver, esto es fácil de encontrar. Si ponéis migreurope.org, sale la página y un lado que pone atlas. De esa atlas tienen, estos son del 2012, los van actualizando. Tienen toda una serie de mapas parecidos. Este es el de las muertes personas que quieren entrar a la Unión Europea. Fijaros dónde se producen, bueno, los círculos, el perímetro es la cantidad de personas muertas y el color es la causa de muerte. Pues ahogo, suicidio, asfixia, muerte de hambre o de frío, incendio criminal, sobre todo ha pasado en centros, en campamentos de internamiento, de reclusión, incendio criminal, homicidio, y luego lo de aquí es campos de envenenamiento, campos de minas, accidentes y otros. Eso es el color. Bueno, como veis, los máximos puntos de muertes. Si queréis, podemos seguir con la cuestión del feudalismo. Esto sería el foso antes del castillo y ya del foso llegamos a la fosa, que eso a veces se ha dicho, ¿no? El Mediterráneo como, el Mediterráneo, sí, como gran fosa común, ¿no? La fosa común más grande existente en nuestro contexto, ¿no? Pues bien, tenemos los puntos de intento de entrada, de acceso, que serían Canarias, Península, Costa Gaditanas, Granadina. Y bueno, la parte de Lampedusa, de Malta, y luego también esta parte entre Grecia, Italia, Kosovo, Albania, que de esta no se habla tanto, pero fijaros la dimensión que también tiene, y esta parte también entre Turquía y Grecia. Simplemente no es la dimensión de esta parte ni de esta, pero es importante. Pero fijaros, no solo quedan aquí, sino hay también muertes más
dispersas y menos concentradas, pero también importantes, pues en toda la zona de la Mancha y de los centros que hay en Gran Bretaña, y luego, fijaros, regados por toda la República Federal de Alemania, por Italia más o menos. Esto quizás tiene una lectura más corte federal, ¿no? Alemania es un país federal, que es bastante federal, y eso quiere decir que tiene muchos centros de internamiento en casi todos los estados de la República. En cambio, Francia, casi todos los muertos se concentran en París. Si os fijáis, cuando está en Calais también, que hay un centro del norte, pero fundamentalmente son en París. En cambio, en Alemania están bastante más distribuiditos. En fin, todo esto es una imagen de la brutalidad que implica la existencia de fronteras en unas condiciones de desigualdad global tan bestia, ¿no? Es un resumen. Y tenemos el caso de Lampedusa, que bueno, no es de ahora, pero que lo tenemos en la retina seguramente todos con los sucesos del principio de octubre, y que también creo que es interesante como marco general de reflexión ver algunos de los elementos que están detrás de Lampedusa a nivel jurídico, y luego ya entraremos en la legislación española, si os parece. Os pongo como algunos elementos posibles de la reflexión, vamos poniendo ahí temas y luego ya los conducimos por donde nos parezca mejor. El tema de Lampedusa tiene que ver con lo siguiente. Hay, como os suena, supongo, sabéis, la regulación en materia de fronteras en la Unión Europea se vincula al Tratado Schengen, ¿suena? El espacio Schengen, en el cual están casi todos los países de la Unión Europea, ¿no? Gran Bretaña, por ejemplo, no está, y también están otros que no forman parte de la Unión Europea, ¿no? Y figuraría que hay una frontera exterior y una libre circulación al interior. Esa frontera exterior implica que los países de entrada sean los que se encarguen fundamentalmente del control fronterizo. Por tanto, serían España, Italia y Grecia, dando el sur de Europa, y este sur, además, ahora neocolonizado mediante mecanismos de deuda y de especulación financiera respecto a la deuda pública, como sabéis, ¿no? España, Italia y Grecia son la policía de Europa, y además son los países que han sido ahora fundamentalmente utilizados por la lógica neocolonial, pero ya no hace falta colonialismo en África, sino nosotros estamos sirviendo de nuevas colonias en un nuevo mecanismo de colonización, que es la deuda externa y la especulación financiera sobre ella, ¿no? Pues coinciden esos dos, en el mapa de quién se encarga, de dónde se producen las muertes, y también en ese cruce con esa lógica neocolonial de la propia Unión Europea hacia su propio interior. Pues bien, en el caso de Italia, por ejemplo, ¿qué elementos hay ahí que creo que son interesantes para leer la cuestión de Lampedusa, pero que no son? Voy a dar algunos datos. La cuestión previa, que es esta que decíamos de las desigualdades absolutamente abismales entre zonas o regiones del planeta. Esa creo que es muy importante, y ninguna reflexión sobre una legislación de extranjería, sobre el pretendido control de fronteras, se puede escapar de ello. Os voy a dar algunos datos, si los encuentro, sobre esa desigualdad. Fijaros. A ver si lo tengo aquí. Estos son datos, no recuerdo ahora, creo que son del 2009, me parece, no estoy seguro, pero bueno. La deuda externa de África implicaba el pago de $25.000 por minuto. ¿De acuerdo? O sea, el conjunto del continente africano, el mecanismo de la deuda externa, lo que nosotros ahora sabemos lo que es y que nos afecta también en el día a día, pues en el caso de África implicaba en estos datos, pero bueno, seguirá igual, si no peor, el pago de $25.000 por minuto, cada minuto. La fuga de capitales, que es otro elemento que también aquí estamos, que ya se daba, pero ahora todavía más, de $227.000 millones por año. $227.000 millones cada año
de capitales que se generan en África y salen a paraísos fiscales, a Suiza, por ejemplo, u otros. ¿Cuánto era? 227.000 millones cada año. Otros elementos que tienen que ver con eso, los mercados en que se fijan los precios de las materias primas, con los cuales se paga lo que produce África. Teniendo en cuenta que 50 países africanos, en un 75% del total de su riqueza, dependen de las materias primas. Por lo tanto, quienes fijen los precios de las materias primas determinan las posibilidades mínimas de acceder a recursos necesarios o básicos por parte de esos países, ¿no? Efectos medioambientales también del cambio climático, que se ven especialmente o se notan especialmente en una buena parte de la zona que afecta al continente africano. Y podríamos con muchos otros datos, pero para resumir, ¿cuál es mi idea? Que cualquier análisis que se haga sobre temas de extranjería y que se haga también desde el punto de vista jurídico no puede prescindir de que, si vamos a hablar de extranjería, de construcción de fronteras, de políticas migratorias y de finalidades que tiene una norma para regular los flujos de migraciones, los hagamos sin tener en cuenta las realidades de partida, donde, por ejemplo, eso es otro dato, voy a decir de memoria, pero creo que está bien, para el año 2008-2009, también datos de la misma época, la renta per cápita en España era de 34.000, no sé si euros o dólares, no me acuerdo dónde cogí ese dato, y en Senegal era de 1.800. Renta per cápita, y por tanto sabéis que eso es una media, y por tanto en función de las desigualdades que hay en el país, eso puede decir muy poco de lo que implica esa renta per cápita, pero incluso solo en términos de media, en el 2008 ya, 2009 era importante, no, perdón, creo que era, ya era un dato que para mí era importante porque ya había iniciado la crisis en España, por tanto es posible que sea algo más adelante, 2010 quizás. España era de 34.000 y en Senegal eran 1.800 y en Marruecos eran 3.000 y algo. Por tanto, plantearse la lógica, el sentido, la función de la norma de extranjería sin contrastarlo con ese tipo de datos es bastante vacío, ¿no? Por tanto, creo que es importante, y la cuestión de Lampedusa es un elemento importante también. Otro elemento importante que tenemos que recoger en este análisis es, hay muchos, pero nosotros vamos a centrarnos en cuestiones más de tipo jurídico-normativo, es ver qué tipo de normativas tiene la Unión Europea en cuestión de control fronterizo. Y en temas de asilo también, voy a hacer solo una mención. La Unión Europea tiene en materia de asilo una norma desde el año 2003 que le llaman el Convenio de Dublín II, o Pacto de Dublín II, que había uno antes, en realidad es un reglamento del 2003, es un reglamento de la Unión Europea, es decir, es un tipo de normas, esa distinción normativa es la que se daba. Habían dos tipos de normas de la Unión Europea, reglamentos y directivas. Suena un poquito el nombre. La diferencia es muy sencilla. El reglamento es de inmediato cumplimiento, se llama reglamento, pero es para lo que nosotros sería una ley, ¿sí? Y por tanto, cuando la Unión Europea aprueba un reglamento, todos los estados, desde el momento en que se aprueba, bueno, si hay a veces hay un margen de que todavía no entra en vigor, pero cuando entra en vigor es de aplicación directa en todos los países. Eso es un reglamento. En cambio, la directiva te establece objetivos o finalidades que los estados tienen que cumplir y tienen que adaptar sus normativas, tienen que aprobar normas para llegar a esa finalidad. Esas son las directivas. Pues bien, lo explico así muy rápidamente porque voy a hablar en algunos casos de reglamentos y en otros de directivas para que veamos la diferencia. El reglamento este, que es del 2003, llamados con el sobrenombre de Dublín II, establece que al interior de la Unión Europea, cuando una persona hace una solicitud en el país donde llega, hace una solicitud de asilo y la hará en el país donde llega, porque si no la hace estará en situación irregular y lo expulsará.
Sí, lo devolverán si lo han pillado en la entrada. Es que esto es interactivo. Sí, dice que sí. Qué moderno, antes me iba a ir a sacarlo. Bueno, pues según este reglamento, que es de inmediato cumplimiento, lo que hacen los países de la Unión Europea es que, pese a tener un territorio común, en cuestiones de asilo vuelven a levantar las fronteras de cada uno de los estados y te dicen, el que pida asilo tendrá que pedirlo donde entre, porque si no lo pide allí, lo van a devolver. Y entonces, si ya lo ha pedido donde ha entrado, no lo podrá pedir en ningún otro país. Y por tanto, el criterio que será en materia de asilo será el que se dé en los países de entrada. ¿Se entiende? Y de hecho, si la persona ha solicitado aquí y no se lo han dado, o ha solicitado y en el curso de la resolución de esa solicitud se va a otro país y lo quiere pedir, pues en Francia o en Países Bajos o en Alemania, donde sea, ese país no solo le rechazará la solicitud, sino que obligará al Estado por el cual entró a readmitir en su territorio al solicitante de asilo. ¿Sí? Donde ya no es solo que la solicitud de asilo la tenga que resolver el país de entrada, sino que además ese país está obligado a quedarse con las personas que han solicitado asilo. ¿Sí? Por lo tanto, esa pretendida desaparición de fronteras, ese reglamento las vuelve a instaurar tal cual, esa lógica que decía, ¿no?, de construcción de fronteras. Este es un ejemplo, que vuelve la frontera de los Pirineos en España, sigue la de aquí, de Italia con Francia, con Suiza, con Alemania, también, etcétera, todas. Eso que implica que todos los que entran en Lampedusa, algunos de los cuales quieren solicitar asilo, ¿sí?, y recordemos la situación ahora que se da en Egipto, en Libia, en Siria, etcétera, van a pedir en Italia, si llegan en este caso en Italia, ¿no?, si fuera por aquí, pues en España o en Grecia. Pues bien, no casualmente España, Italia y Grecia son tres de los países con mayores denegaciones, con menos tradición en materia de asilo y en mayor medida bloquean las peticiones de asilo. Pero fijaros cuál es la jugada. El resto de la Unión Europea mira para otro lado porque no es responsabilidad suya, es responsabilidad del Estado donde llega. Entonces, para algunas cosas sirve la libre circulación, para otras no. Y para el asilo no. Pero no, además, punto y coma. O sea, no está todo perfectamente explicado en ese reglamento, todos los criterios y la responsabilidad de readmisión que tienen los estados. Si a eso le sumas otra cosa, y eso está no en un reglamento sino en una directiva, que establece una serie de sanciones a los transportistas que, eso ya lo habéis hablado en clase, vale, pues con esa directiva, que eso además está en la ley de extranjería, se incorpora otro elemento básico para entender por qué hay Lampedusa. Lampedusa hay, por los datos que os he dado, el tema de África, hay también por el conjunto de situaciones que se están dando ahora en Libia, Egipto y demás, pero también hay, y de manera muy clara, no solo por circunstancias que no tienen que ver con la Unión Europea, aunque bueno, se podría decir que lo que está pasando aquí también tiene que ver, pero bueno, pongamos que no, sino tiene que ver por decisiones políticas clarísimas, escritas, aprobadas, democráticamente votadas, teóricamente, y eso forma parte de todo el conjunto de normativa de extranjería que construye fronteras y que genera muertes. El tema de los transportistas es claro, y el efecto que tiene en materia de la posibilidad de solicitar asilo es bestial. Supongo que si ya lo habéis desarrollado. De una persona que sale de Siria o de Libia, por ejemplo, el ferry que te lleva a Italia, pues no lo puede coger. ¿Por qué? Pues una persona que va a solicitar asilo, ¿qué va a tener que hacer? Ir a la tequilla del ferry, de la compañía del ferry, donde a lo mejor vale 60 euros, ir y decirle, no tengo papeles, pero no se preocupe porque yo soy solicitante de asilo o voy a ser solicitante de asilo, véndame el billete que yo cuando llegue solicitaré asilo. Es la normativa comunitaria y la normativa de los estados que han incorporado esta directiva la que impide que las empresas te vendan. Por tanto, la que genera eso. Más situaciones que creo que es interesante. Estas de aquí se pueden además vincular con otro elemento. Estas también, pero esta yo creo que es interesante hacer la reflexión también.
¿Cómo se llama el tipo de embarcación con el cual van de aquí hasta Canarias? ¿Sabes? Patera o cayuco. Pateras son más bien estas, ¿sí? Y esta le llaman cayuco, lo distinguen, no solo porque sea de una zona distinta, sino porque es una embarcación distinta. La patera puede ser una lancha neumática, puede ser un bote de cualquier características. El cayuco es un tipo muy concreto de embarcación, que es una embarcación de madera, muy alargada, con bastante capacidad. ¿Cuál era su utilidad previa a ser barca para llevar inmigrantes? La pesca. Es pesca. Pues bien, no es para nada casual, y creo que es importante también decirlo, todo el agotamiento de recursos pesqueros que se ha dado en esta zona, fruto de los acuerdos de pesca entre la Unión Europea y Mauritania, Marruecos, Senegal, que ha llevado a muchísima gente que se dedicaba a la pesca a no poder dedicarse, o los márgenes de ganancia que tenían antes, quedarse por los suelos. Y de nuevo, no es una cuestión climática, es una cuestión que tiene que ver con un acuerdo firmado por esta gente, o sea, por nosotros y estos de aquí, que determina que lo que antes servía para pescar, ahora sirve para llevar inmigrantes. Y no es solo un recurso poético no, es una realidad. Es esa barca, evidentemente porque saca mucho más dinero haciendo lo otro, pero también porque la actividad de la que surgía está llegando a su fin, fruto del agotamiento de los recursos, fruto de esos acuerdos, ¿no? Por tanto, imaginaos el conjunto ya no solo evidentemente no de fatalidades o de decisiones políticas o de situaciones complicadas que se dan en un mundo que es desigual. Yo ahora estoy fijándome sobre todo en el conjunto de normas que construyen esas fronteras, que les dan legitimidad democrática y que las articulan con todo tipo de elementos de seguridad jurídica. Os voy a dar la última referencia normativa de la Unión Europea y nos pasamos ya al caso español. ¿Cuál es la última referencia? Una directiva del 2002. Os pongo el año, no os pongo el número, porque imagino que me diréis cómo en la norma, como a veces pasa con los estudiantes de Derecho, aunque tampoco mucho. Pero bueno, es una directiva del 2002 destinada, dice, a definir la ayuda a la entrada, a la circulación y a la estancia irregulares. ¿Vale? Directiva para definir qué quiere decir ayuda a la entrada, a la circulación y a la estancia irregulares. Por lo tanto, de nuevo, una directiva del Consejo, una directiva comunitaria aprobada pues, por todos los representantes políticos con sus mecanismos democráticos y demás. Artículo 1. Los Estados miembros adoptarán sanciones adecuadas, letra A, contra cualquier persona que intencionadamente ayude a una persona que no sea nacional de un Estado miembro a entrar en el territorio de un Estado miembro o a transitar a través de este, vulnerando así la legislación del Estado que se trate sobre entrada o tránsito de extranjeros. Sanción, es decir, la directiva dice, los Estados tienen que sancionar a toda persona que intencionadamente, como si lo hace sin querer, no, pero si es intencionadamente, si ayuda a entrar o a transitar, deberá establecerse un sistema de sanciones. Luego se dice, los Estados miembros podrán decidir, es decir, no están obligados a hacerlo, pero podrán decidir establecer alguna excepción en caso de que esta conducta sea para prestar ayuda humanitaria a la persona de que se trata. Pero fijaros, en casos de ayuda humanitaria, la directiva dice que los Estados podrán excepcionar el régimen de sanciones. Eso dice la directiva del 2002. Pues bueno, eso es lo que tenemos a nivel de construcción jurídica de las fronteras en la Unión Europea. Tenemos más cosas, pero eso es lo que tenemos. Pero esta directiva se llegó a concretar en Fijaros, ahora... legislación. Sí, ahora lo que tenemos es... Lo que teníamos hasta ahora es que se comprendía que tenía que ser con ánimo de lucro. ¿De acuerdo? Una actuación de tráfico. ¿De acuerdo? Pero no es lo que establece la directiva, porque yo os he leído la letra A, pero es que la letra B sí dice contra cualquier persona que intencionadamente ayude con ánimo de lucro, es decir, que la letra A es
clarísimamente sin ánimo de lucro, no cabe discusión, porque si solo podría dar primero de, bueno, interpretemos que es con ánimo de lucro, pero no se puede, porque tienes los dos supuestos, uno que es con ánimo de lucro y el otro sin nada. En el caso de la legislación española, se ha interpretado con ánimo de lucro hasta ahora, en lo que había, la previsión que había, pero ahora está ya un proyecto de reforma del Código Penal, uno que está llevando a cabo Gallardón, que tiene muchas perlas. Pues una de ellas tiene que ver con esa. La redacción inicial, en el anteproyecto, antes de pasar al proyecto de ley de reforma, establecía la sanción de la ayuda al tránsito sin ánimo de lucro, en los términos que dice la directiva. Después eso despertó reacciones por bastantes organizaciones, lo han matizado diciendo que la Fiscalía podrá no solicitar la sanción de... O sea, se le dice a la Fiscalía que, si quiere, también por cuestiones humanitarias, podrá no solicitar una sanción. Eso sea, creo que hay una tercera redacción donde al final ya, personalmente, ya no me queda claro dónde ha quedado. Lo digo en serio, o sea, no es porque la redacción inicial era muy clara, sanción, la segunda ponía la excepción y todavía hay una tercera porque yo creo que la Fiscalía misma se opuso, es decir, no nos paséis a nosotros la responsabilidad de decir cuándo y cuándo no, por fijaros, porque hay situaciones como por ejemplo, y que ha habido casos de taxistas que cogen a 3 chavales, por ejemplo, y chavales que pueden haber entrado hace poco y que además ya saben dónde quieren ir, a los invernaderos de no sé dónde, porque ahí es donde tienen a gente que conocen, y de ser llevados a la disposición judicial al taxista, porque además ahí hay ánimo de lucro. Pero el taxista no tiene obligatoriedad de pedirle los papeles, ¿o sí? Claro, en principio no, pero aquí, con una norma de ese tipo de redacción, nos establece. Y fijaros otra cosa, en la misma norma, dice después, que a mí me parece ya alucinante. Y fijaros, estamos hablando del año 2002, por tanto, auge económico de todos lados, en España a tope, es decir, tampoco es que una situación de crisis, esto es difícil, no sé qué, vamos a así evitar situaciones de xenofobia, que es uno de los argumentos que se dan, ¿no? Año 2002, en pleno auge, no sé cuánto. Esta norma es del 2002, pero fijaros, artículo 2 de esa misma directiva. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para velar que las sanciones contempladas en el artículo 1 se impongan, asimismo, a cualquier persona que sea instigadora de alguna de las infracciones mencionadas o sea cómplice en alguna de esas infracciones. Es decir, no solo a quien lo hace, sino quien es instigador o cómplice. Pero fijaros, sobre todo, más allá de eso, qué lenguaje se utiliza. Se utiliza un lenguaje de criminalidad, ¿no? Una figura dentro del Código Penal de la complicidad o de ser cooperador necesario o instigador, lo que sea. Es decir, incluso para situaciones donde ellos mismos dicen que no hay ánimo de lucro, se utilizan los mismos mecanismos de persecución del delito y la misma lógica. Y de hecho esa lógica no es casual. ¿Por qué? Porque ese tipo de directivas y las decisiones alrededor de la inmigración en la Unión Europea, ¿dónde se toman? En los consejos de ministros de Interior. Es ahí donde se toman. Y se suelen tomar en cumbres europeas de ministros de Interior que se reúnen para hablar de narcotráfico, terrorismo e inmigración. Pero, o sea, no me lo invento, cuando lees los periódicos. Se reunió los ministros de Interior en la localidad italiana de Bari, en la cumbre tal de ministros de Interior sobre narcotráfico, terrorismo e inmigración. O sea que la lógica securitaria, la lógica de construcción de fronteras, está ahí y se traduce en la manera en que redactan las cosas, los criterios que utilizan, etc. ¿Y cómo no tiene competencia más el Ministerio de Exterior? Que parecería quizá más lógico, porque también tiene que ver con acuerdos con otros países, ¿no? O, no sé, bueno, yo no tengo ni idea de a qué se encarga cada uno, pero también parece que podría tener más, porque si no, evidentemente se va a ligar a los cuerpos de policía y a todo este tipo de... Sí, no, y se podría ligar también a una cuestión directamente con el Ministerio de Trabajo o el Ministerio... Bueno, ya. Se podría hacer. A la hora del tema de otorgar visados y demás están los tres ministerios, Exteriores, Interior
y Trabajo. Pero en políticas de frontera es Ministerio de Interior. En la Unión Europea, ya, el que controla la cuestión de extranjería es la Policía Nacional. La Policía Nacional depende del Ministerio de Interior. Las competencias en materia de control fronterizo son del Ministerio de Interior. Dentro de la Policía Nacional y fuera de territorio sería de la Guardia Civil, pero quien marca las políticas, quien coordina las políticas de control y demás es el Ministerio de Interior. En el caso de la Unión Europea, además a través de la agencia Frontex, ¿no? Una agencia europea de control de fronteras con un presupuesto altísimo, que ha hecho desplazar muchas veces la frontera, ¿no? Lo que se hace es, si se controla aquí, se desplaza aquí, muchas veces si no se controla, se desplaza aquí, en realidad no. Claro, si los datos los daba de África siguen siendo los mismos, que te da igual, que lo que se hace es que además se desplaza el control fronterizo y se hace por tanto una ruta muchísimo más peligrosa, ¿no? El otro día estaba en una jornada y contaba su experiencia un chico de Gambia, cómo había entrado, y es una manera, y no es de las más penosas, pero es una manera. Él sale de Gambia, se habla de Senegal, por debajo de Mauritania, más o menos. Él sale de Gambia con 12 años y sale de, él lo decía así, de motu propio, absolutamente. Él tiene 12 años, escuché que su primo cada 4 meses o así va a Senegal, o sea, 4 meses al año va a Senegal a trabajar en la pesca, va con él, cuando ya ha ido 2 veces y se ha dado cuenta que no solo trabajando en la pesca en Senegal gana más que todo lo de su familia en todo el año, en una aldea bastante muy rural de Gambia. A la tercera vez que va decide ya irse para Europa. Eso lo decide con 14 años y se va. Bueno, hace la temporada esta de pesca, recoge dinero y con 1000 euros coge un cayuco en Mauritania, norte de Senegal, sur de Mauritania, para ir hasta. Lo que pasa que es de los que, aquí hay bastantes muertes antes de llegar, es de los que se queda a 2 días de aquí, como a mitad de camino, son 4 días, y vuelven. Y no naufragan, pero en las condiciones realmente malas. Al cabo de. Bueno, en realidad no vuelven aquí, vuelven a Marruecos, o sea, se quedaban más cerca. En Marruecos, que tienen un tratado con la Unión Europea, primero los tienen 2 días, les quitan todo el dinero que tenían y después los dejan en la frontera con Mauritania a cabo de 2 días, y entonces tarda 2 años más en conseguir 1000 euros para entonces ya con 16 años vuelve a intentarlo. Con 16 años sí, ya lo consigue, primero llega a Tenerife y luego llevan a Fuerteventura. Ahí está 35 días en el centro de internamiento y de ahí lo mandan ya a Madrid. Pues bien, en este caso, lo que él explicaba era eso, ¿no? La situación de los que antes, para salir, salían desde mucho más arriba. Entonces tardaban 2 días, 1 día y medio, pero que ahora próximamente tiene que ir bajando porque se va extendiendo lo que se llama la externalización de fronteras, ¿no? La multiplicación y externalización de fronteras. ¿Y eso por qué se hace? Una nueva normativa europea. Según esa normativa europea, lo que hace la Unión Europea es hacer tratados de cooperación con países de tránsito. Y en esos tratados de cooperación lo que se acuerda es que cualquier país de tránsito de inmigración estará obligado a aceptar a las personas expulsadas que hayan pasado por ese país. Por tanto, ya no solo tienen que aceptar a sus propios nacionales, sino a cualquier otra persona de cualquier otra nacionalidad que para llegar a la Unión Europea haya pasado por su país. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues si la normativa esa que os decía de los transportistas hacía asumir a empresas privadas la tarea de tipo público de control de la documentación, esto lo hace es externalizar la frontera a otros países, ir llevando la frontera de la Unión Europea más allá de la Unión Europea, ¿no? En el caso de Marruecos, pues ya Mauritania, ahora ya en Mauritania también hay tratado, pues tanto a Senegal, creo que con Senegal también lo han hecho, entonces se sigue bajando. O también hay con Ucrania, por ejemplo, aquí en Ucrania.
pues ¿dónde está ahora la frontera de la Unión Europea? En realidad, no esa construcción de fronteras que no tiene tanto que ver con el límite físico de la Unión Europea, porque esa frontera ahora de la Unión Europea ya no está aquí, sino que está aquí, que es el límite de Ucrania, para los, sobre todo los que vienen pues, de Pakistán, de Bangladesh, etc., ¿no? Es una normativa comunitaria también. Y esa expulsión de nacionales que no son del país a donde los llevas, por tanto, en condiciones que la Unión Europea se desentiende, centros de internamiento o condiciones absolutamente vulneradoras de cualquier derecho, está dentro de la normativa y de los tratados de readmisión, todos ellos. Eso es otro pilar del control de fronteras, de la construcción de fronteras, ya digo, no solo por mecanismos económicos difícilmente transformables, sino por un conjunto de normativas que, de hecho, os he puesto un ejemplo leyéndola, pero podríamos ir a todas ellas, ¿eh? Bueno, ese es otro caso que explicaba. Nos suena que ya que estamos en eso, antes de pasar a la parte interna. En esas mismas jornadas había un agente de Cruz Roja que yo les pregunté por qué se estaba dando en los últimos tiempos, hace sobre todo 2 años, el que en las pateras entraran tantas mujeres embarazadas o con niños pequeños. Si más o menos lo tenéis en la cabeza, no era tan frecuente antes. Y de hecho antes no había mujeres. La típica imagen de la patera, de las pateras que llegaban a Cádiz, a Tarifa, así, eran todo hombres, ¿os acordáis? Ahora hay buena parte de los casos son de mujeres. Eso también tiene que ver con ese tipo de control y por un doble motivo. Una es porque el hecho de tener un hijo va a dificultar o va a poner más dificultades a la expulsión, ¿de acuerdo? Eso es uno de la devolución o la expulsión en su caso, y el otro tiene que ver con toda la red de tráfico y de trata de personas, con el tema de prostitución y con extorsión, que es más fácil hacerla si es a lo mejor con niños pequeños, etc., ¿no? Eso es lo que explica que en los últimos años el fenómeno este de las pateras se haya visto incrementado tantísimo el número de mujeres, que buena parte de los casos, es así de duros, son fruto de violaciones previas antes de entrar en el momento que pueden llegar hasta el territorio comunitario, ¿vale? Bueno, eso sería este primer bloque que os quería plantear con ese doble objetivo. El primero es entender que lo que hablemos de regulación española en materia de extranjería hay que entenderlo en ese marco más global. Si no, no vamos a tener elementos de análisis, de crítica, de reflexión. Va a ser imposible. Y no los vamos a tener, primero, porque nos va a faltar los condicionantes que más o menos podemos tener en la cabeza, pero que es necesario siempre ponerlos encima de la mesa sobre el tipo de desigualdades, sobre de qué estamos hablando, el tipo de políticas comerciales de la Unión Europea con los estados africanos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Y por otro lado, el conjunto de normativas, directivas, reglamentos, políticas, etcétera, etcétera, que la Unión Europea tiene en marcha desde hace tiempo y que da forma a esto. Y además es desde hace tiempo. La propia lógica de construcción de la Unión Europea desde sus orígenes tiene que ver con esto. ¿Qué sucedía en los orígenes? Que los trabajadores que incorporaban en los países de la Unión Europea, bueno, que no era la Unión Europea en esos años, eran las comunidades europeas, eran los del sur de Europa. Eran los españoles, los portugueses, los italianos, los griegos, ¿sí? Ahora, cuando incorpora la Unión Europea a estos, de nuevo, la mano de obra barata, más explotable, se traslada también y entonces genera otro tipo de lógica, ¿no? Pero la lógica misma, de lógica de realidades, pero la lógica es la misma. La concepción de que la Unión Europea se construye a partir de poner en marcha un mecanismo de generación de riqueza acelerado basada en la explotación de mano de obra y evidentemente de control de las lógicas comerciales, internacionales y demás, eso es desde el origen, no es que sea nuevo. Lo que pasa es que ahora está teniendo unas consecuencias que antes no las tenían porque se nutrían de trabajadores que ya estaban dentro en buena medida. ¿Sí? Las de Turquía, Italia, Grecia y España fundamentalmente, y Portugal. Bueno. ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro. Por ejemplo, hablaste hace un momento de
cómo se cambió la imagen ahora, digamos, esta migración femenina, las mujeres embarazadas en los cayucos y en las parteras. Sí. Y yo quería saber si esta dificultad que existe para expulsarlas, si tiene que ver con alguna normativa o es más con la moral, digamos, o algo así. No sé. Tiene que ver, a ver, fíjate, en algunos casos tiene que ver con que si tú tienes a una mujer embarazada, si está en tratamiento médico, ahí ya va a suponer un freno, o puede suponer un freno, a veces no, se está expulsando a mujeres con embarazos de 6-7 meses, ¿eh? Bueno, a veces expulsando, a veces devolviendo, eso jurídicamente es algo distinto. Una cosa es la expulsión de una persona que ya está aquí, está en situación irregular, pero ya está en el territorio, una otra cosa es la devolución de las personas que acaban de llegar, ¿sí? La devolución es sencilla en el sentido del tránsito, porque tú sabes de dónde viene, no tienes que comprobar, y si tienes acuerdo con los países de tránsito, pues ya. Y la expulsión requiere un procedimiento un poquito más elaborado, pero tampoco demasiado. Y también con la extensión de los acuerdos de repatriación y también con el concepto de países de tránsito, pues también se hace fácil. Pero en temas de embarazo de últimos meses o con hijos pequeños, ahí, si tienes ya hijos, tienes también otro elemento, que es el hecho de que tienes que primero determinar si el hijo es de la mujer, y eso también va, porque para poder expulsar al hijo vas a tener que vincularlo a su madre. Esa misma determinación muchas veces no va a ser tan fácil. Si es recién nacido quizás sí, pero muchas veces nos contaba gente de Cruz Roja que cuando llegan y llaman a Cruz Roja para que vaya a asistencia, ves a niños que no sabes exactamente dónde está su madre, porque no van a buscar a ninguna de las mujeres que está allí de una manera como más instintiva, a buscar la protección. Es decir, que genera todo un campo de cierta indefinición que sí que ayuda desde el punto de vista jurídico a que sea más difícil la expulsión. Y luego, la otra razón fuerte es que se trata de una estrategia ya reivindicadas y construidas por las redes de prostitución, de trata, porque la extorsión se hace ya no solo sobre la mujer y sobre las familiares en el país de origen, sino también respecto del control de los hijos. Es así de heavy. Porque, tener en cuenta eso, las rutas migratorias son de años, ¿no? Lo que os contaba del caso de este chaval, pues finalmente había sido hasta llegar los 3 años, ¿sí? Entre que sale de su pueblo hasta que finalmente llega a Canarias son 3 años. Tenía 12 y ya casi 4, ya con 16. Aunque es verdad que al principio está en Senegal, todavía podemos ser medio de tránsito porque está recogiendo dinero, ¿no? Pero bueno, pues con las mujeres igual, ¿no? Y en cuando están dentro de una organización, el chaval este había ido por su cuenta, pero en el caso de estas mujeres que os cuento sí que está dentro de una organización y bueno, la gente de Cruz Roja explica cosas absolutamente atroces, o sea, de todo el tema de violaciones previas, entre otras cosas para tener ese control, ¿no? Pero bueno, que todo eso no es fruto de la maldad humana terrible, que también hay algo de eso seguramente en algunos ámbitos, pero no es el elemento determinante. Es fruto de ese conjunto de normativas perfectamente aprobadas en procedimientos democráticos con la Unión Europea, que es tierra de libertades y no sé cuántas cosas. Bueno, eso dice en el tratado, ¿no? Dice espacio... ¿cómo dice? No me acuerdo. Y digo yo, si supuestamente vienen a través de estas organizaciones y se sabe cómo no existe ninguna cobertura por parte de las instituciones de los países de destino. Se podría tener, es cierto, se pueden hacer muchas más cosas. Por ejemplo, están habiendo una dejadez importante a la hora de documentar, o sea, dar documentos, identificar, hacer pruebas de filiación, generar un poquito de seguridad en ese ámbito, es cierto. Pero también hay que decir que es extremadamente complicado. Las mujeres no lo van a denunciar. Aunque la ley de extranjería se inventó una línea maravillosa de regularización para aquellas mujeres que denunciaran casos de trata, ¿no? O de explotación o de tráfico de seres humanos. No van a denunciar. No van a denunciar, y no solo por miedo a ellas personalmente, que también en algunos casos se podrían hacer mecanismos de protección, pero eso sabemos que también son muy débiles, además ahora que no hay recursos menos todavía.
hay recursos para eso, para otras cosas, sí. Pero el tema es que las redes de trata, especialmente en temas de prostitución y sobre todo donde se denuncia más, o al menos actualmente, es procedentes de Nigeria, el control es muy fuerte, el esquema de extorsión con los familiares del país de origen es bestial. Y luego también está el tema de vudú en algunos casos, que también es utilizado con mucha eficacia de extorsión. Por tanto, es complicado. La mujer no va a denunciar, ella va a decir que ella viene aquí a trabajar, aunque la mayor parte sí ya saben que van a incorporarse en redes de prostitución. Decía la gente de Cruz Roja que más o menos calculan que el beneficio por mujer anual es de 200.000 euros. En esas condiciones, con esa red de extorsión y con una legislación como la que tenemos y con una falta de voluntad como la que hay, es difícil. Pero aunque hubiera voluntad, también hay que reconocer, no es sencillo abordar ese tipo de cuestión. Porque tú no puedes hacer, por ejemplo, o separar a los menores de las madres para que no sean utilizados como elementos de extorsión. Tampoco es fácil. Primero porque no sabes si es lo mejor separarlas, para empezar. Y además que si lo quieres hacer incluso jurídicamente, es que hacer todo un procedimiento. Primero, de nuevo, certificar la afiliación. Después, que el juez de menores determine eso, ¿no? Pues que saque la patria potestad a la madre para la protección del menor, pero contra la voluntad de la madre. Bueno, imaginaros, no es tampoco... No es fácil, pero... No es fácil, pero eso no nos tiene que dejar de llevar a hacer el análisis del contexto y de las normativas. De nuevo, no todo en plan tremendista, es que la estructura es muy injusta, ¿qué se le va a hacer? No, la estructura es muy injusta y lo es. Pero el conjunto de decisiones políticas, decisiones concretas, normativas y de aplicaciones de las mismas, eso sí que es necesario que se sepa, que se plantee, que se critique, que se cuestione y que se ponga de manifiesto, ¿no? Y te quería hacer otra pregunta. En el mapa de antes que enseñabas, bueno, sí, el número de muertos, sí, y en este caso hablabas de Lampedusa y de que, bueno, que los países del sur, bueno, España, Grecia e Italia, creo que eran los que menos daban permisos de asilo. Digamos, a estas personas que pasó esto, ¿cuál sería la solución? Que, bueno, ¿qué les queda? Porque si no les van a conceder el asilo, no sé... O sea, ellos lo que intentan es como lo que intentó el chaval este de Gambia, es entrar. Una vez entran, pues a partir de ahí buscarse la vida. Y por poco que hagan, al menos en estos casos, conseguirán algo más y podrán enviar dinero de lo que están en muchos países. En algunos casos sí, en otros no, pero bueno, en muchos sí. Es que leí, bueno, no sé si me puedo equivocar o no, como que a los muertos que se les iba a conceder la nacionalidad o algo así. Ah, bueno, sí. Eso algo, y no entendí, no... Eso salió. Yo no acabé de entender exactamente cuál era la figura, pero que puede ser, sí, pero... De forma simbólica. Sí, en realidad era eso, ¿no? Todos los, pues eran casi 200 y pico, ¿no? Personas que fallecieron en el naufragio este. También tenían repatriar el cadáver, si nadie lo reclama, no lo van a hacer, no lo pueden hacer o no es tan fácil. No sé si hay acuerdo también de repatriación de cadáveres, es posible que también es posible. Entonces me imagino que hicieron algún tipo de reconocimiento para que sean personas que sean reconocidas como, no creo que nacionales, me imagino que no, pero sí con una residencia, aunque sea póstuma, y luego son enterrados allí. Creo que en Italia, no en Lampedusa, porque ya no hay sitio para enterrar a gente. Así de duro es. Bueno, esta mapa, y con este ya acabo este bloque, es el de centros de internamiento, que también es interesante. Es otro de los ejemplos de la existencia de fronteras, ya digo, no solo simbólicas, psicológicas, mentales o sociales, sino jurídicamente establecidas. Y estos son lo que representa este mapa es, de nuevo, el diámetro es la cantidad, y el color, que casi no se ve, es el periodo en que pueden estar las personas internadas. ¿De acuerdo? El más oscuro
es entre 18 o más meses, de año y medio en adelante, indefinido en algunos casos. Un poquito más claro, aunque no se ve, de 12 a 18, de año a año y medio. Un poquito más claro, de 6 a 12 y un poquito más de 0 a 6. En el caso de España es de 0 a 6, realmente es 2 meses, el periodo en que se puede tener una persona internada por su situación de irregularidad y como medida cautelar para poder proceder a su expulsión. Eso lo explicará más adelante, por lo tanto no voy a entrar. Supongo que también os explicará la directiva de retorno. O sea que tampoco voy a entrar. Pero bueno, aquí vemos... Marco, perdón. Sí. Si quieres, o sea, eso va en otra asignatura que no todos van a hacer seguramente. Vale. Entonces, Vale. si tú quieres entrar, entra Bueno, lo que quieras. lo voy a hacer para aprovechar una cosa. Fijaros en lo que yo estoy insistiendo más ahora, que es cómo la normativa comunitaria construye fronteras. En algunos casos parece que las diluye y luego las vuelve a construir, como en el tema de asilo. En el tema de centros de internamiento también, con una normativa que se llamó la Directiva de la Vergüenza, la Directiva de Retorno, que la verdad es que fue maravilloso porque el debate fue el siguiente: como no había regulación comunitaria en materia de centros de internamiento, cada país tenía su propio régimen. España el que tenía era que las personas que están en situación irregular podrán ser expulsadas y para proceder a su expulsión se podrá decretar una medida cautelar de tenerlas internadas para así garantizar que sean localizadas para cuando se les pueda expulsar. Pero pueden estar hasta 40 días, un mes y medio casi. Bueno, y cada país tenía su regulación, o sencillamente no lo tenía regulado, y es verdad que había algunos países que no tenía límite al internamiento, eso es cierto. Entonces la Unión Europea asume la responsabilidad de poner límites y dice, me acuerdo además las declaraciones del entonces ministro de Interior, Pérez Rubalcaba, dice que por fin la Unión Europea se ha puesto en la labor y además es una medida garantista. ¿Por qué? Porque pone un límite a una cuestión donde la Unión Europea no lo había regulado y no había puesto límites. Claro, ahí hay una trampa enorme, que es poner un límite sobre una cuestión que no estaba regulada por la Unión Europea. Por tanto, cualquier cosa que haga, aunque hubiera hecho un internamiento de 6 años, hubiera sido garantista comparativamente con lo anterior, porque no había nada. ¿Con qué lo tienes que comparar? No con lo que no había, que es con lo de verdad que el debate era ese. Lo tienes que comparar con la normativa interna de los estados donde sí está regulado, o con criterios internacionales en materia de derechos humanos, o con principios vinculados a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, o de Naciones Unidas, o del Comité de ESCO, lo que quieras, pero no lo compares con algo inexistente. Pero eso era el tema. ¿Y cómo lo garantiza la Unión Europea con su directiva de retorno? Pues de la siguiente manera, estableciendo un límite de 6 meses, prorrogable 12 meses más. Es decir, hasta año y medio. ¿Sí? 6 meses, prorrogable 12 meses más, como límite. Luego los estados pueden ponerlo menos, ¿sí? Pero lo que dice la directiva es, el objetivo es garantizar la posibilidad de que los países de la Unión Europea puedan expulsar a las personas que están en situación irregular y por tanto pone casi como regla o como lógica de tratamiento de la irregularidad la expulsión y no otras medidas, fundamentalmente la expulsión, punto primero. Segundo, esa expulsión además se incluye también a los menores de edad. Eso también lo dice la directiva, no establece un límite diciendo los menores de edad no podrán ser expulsados. Y me estoy refiriendo a los menores no acompañados. Se podría decir, bueno, si expulsas a sus padres, pues puedes expulsar al núcleo familiar en grupo. Pero estamos hablando de expulsión de menores de edad no acompañados que vienen solos. Por ejemplo, el chaval que os comentaba de Gambia. Pues bien, no solo no establece que no se podrá expulsar, sino que lo pone clarísimamente la expulsión de los menores, pero establece que para expulsarlos tendrá que o bien ser mediante reagrupación familiar, es decir, que los lleves contactos con tus familiares y te asegures que llega a sus familiares, punto A, o bien en centros de acogida. Y dice la directiva que tengan instalaciones adecuadas o que tengan no sé qué, con condiciones adecuadas. No dice nada más. No dice de cuál será el procedimiento para determinar la adecuación de las instituciones, ni nada de nada. Eso es lo que dice
la directiva, entre otras cosas. Pero bueno, fijaros que más allá de lo que establece la directiva respecto de ese límite de 6 meses ampliables a 12 más, yo creo que también es un buen ejemplo para introducir otra cuestión que yo solo pondré este caso, aunque podríamos analizar muchísimo más. Y es que la mayor parte de las normativas de extranjería o de control de fronteras, ya sean de la Unión Europea o ya sean internas de España, tienen también metida una lógica de excepcionalidad, es decir, de que son posibles cosas que en la normativa normal no. El mismo internamiento es una excepción. Como sabéis, en nuestro caso no se puede privar de libertad a nadie por una infracción administrativa, y en este caso por una medida cautelar para poder aplicar la sanción administrativa. No es ni la sanción. El internamiento, aunque nos parezca una sanción, no lo es una medida cautelar. Como sabéis, es una excepción para los nacionales. Esa idea de las fronteras o del estatus diferenciado que os decía, pues no se les podrá privar de libertad en el curso de un procedimiento sancionador de tipo administrativo, por una multa o porque abriste un bar y no tenías la licencia de discoteca. Bueno, primera excepcionalidad. Segunda, vosotros no estáis en el mundo del derecho, por tanto no os sabrá, pero no lo sabréis, pero a lo mejor os puede sonar el hecho de que haya una norma donde la regla de la sanción o de lo que sea, da igual, de un periodo de tiempo sea de 6 en este caso, y la prórroga sea de el doble. O sea, normalmente cuando hay una prórroga en cualquier norma, por eso digo lo de la norma y la excepción, es 6, excepcionalmente se podrá prorrogar 2 meses más, ¿no? Por ejemplo, pues es una licencia de obra, de un hórreo. Pues usted tiene 6 meses, excepcionalmente, para construir el hórreo. Eso se podrá ampliar 2 meses más, pero no se podrá ampliar 12 meses más, ¿no? Eso va en contra un poco del sentido común, ya no es una cuestión de hay que saber norma, ¿no? Sentido común. Pues bien, la normativa de extranjería tiene esas cosas. Esto es un ejemplo que está regada de situaciones de esta, donde la regla es la excepción. O sea, lo normal es que sean cosas que no se pueden dar en otros ámbitos que no sean la extranjería. En general, luego tienes otros también en el ámbito terrorista y otros, hay bastantes ámbitos de excepción, finalmente. Pero al menos como que modifica. ¿Y por qué modifica? Porque se instala en el discurso, en la generación un poco el efecto pedagógico que tiene la norma, que con el ámbito de la extranjería es otra cosa. Y por tanto que los extranjeros son distintos. Es el distinto, es el diferente, esa construcción del inmigrante como otro, como extranjero, como alguien extraño, se hace mediante mecanismos jurídicos. No es solo una construcción social, que también lo es, sino que, para lo que a nosotros nos interesa, en esa construcción, en ese imaginario, tiene un peso determinante lo que hace la norma, porque la norma genera discurso, hace pedagogía, establece lo que es normal y lo que no, porque está dentro de la norma y lo que no está dentro de la norma. Pues el extranjero no está dentro de la norma y por tanto no es normal, es distinto. Os pongo otro ejemplo ya que estoy de ejemplos otros. Se dice, a veces desde un punto de vista irónico, que, visto lo visto, sería mejor, o sea, teniendo que la situación de irregularidad te puede llevar, normalmente al menos se iniciará, a un proceso de expulsión, y eso te puede llevar a un internamiento, que en nuestro caso es de 2 meses, antes era de 40 días, pero en el 2009 se amplió a 2 meses, pero en otros países puede ser, como veis aquí, pues de 3, 4, 5, 6, 7, 12 meses más, sí. Pues que la irregularidad fuera un delito. O sea, que ser inmigrante irregular fuera una actividad de tipo delictivo. ¿Por qué? Porque en el marco del proceso penal hay más garantías, hay un proceso de determinación de la culpabilidad, de prueba, de defensa, con más garantías que las que se dan en un procedimiento administrativo y además en una medida cautelar para una sanción administrativa. Digo que es con ironía, ¿por qué? Porque creo que los que lo decimos irónicamente porque no lo creemos. ¿Y por qué no lo creemos? No porque no creamos que efectivamente en el ámbito penal hay más garantías, que las hay, y en una cárcel hay más garantías que en un centro de internamiento, que los hay. No por eso,
sino porque, de nuevo, el efecto pedagógico de una norma que te dice que ese inmigrante que está en situación irregular no es un inmigrante irregular solo, es además un delincuente, es un criminal, porque está cometiendo un delito, evidentemente lo que ganarías con garantías lo pierdes con el efecto pedagógico que tiene una norma que te está diciendo que la inmigración irregular es un delito. Y por tanto también, en cierta medida, con lo de Lampedusa que veíamos antes, se dice, ¿no?, sin haber seguido los medios de comunicación, que en parte la denegación de auxilio de barcos pesqueros que estaban por ahí por la zona tiene que ver con que en Italia, desde el año 2002, una ley que se llama Ley Bossi-Fini, que fue llevada por la gente más o menos de la Lega Norte, bueno, y evidentemente del partido de Berlusconi, tipifica como delito la inmigración irregular y por tanto la colaboración con en lo que veíamos antes, ¿no?, ayudar al tránsito, a la entrada, etcétera, etcétera, ya no es solo una infracción o una sanción de tipo administrativo, sino que es una infracción de tipo penal porque estás colaborando con un ilícito penal, ¿no? Por tanto, por eso digo, no deja de ser una cierta ironía el hecho de que sería mejor que fuera un delito, pero sí pone de manifiesto una cosa, que una medida de privación de libertad, que en nuestro caso puede llegar a 60 días, pero que en otro caso puede ser mayor, está envuelto de una enorme inseguridad. Perdona, Marco, y el hecho de que en Italia o en otros países, no lo sé, se legisle a nivel penal, sí, y en otros aquí administrativo, ¿eso no lo marca la Unión Europea? No, eso hasta ahora. ¿Deja a cada estado? Eso hasta ahora no. No, eso no lo ha hecho. Porque en ese sentido sí que tiene una función pedagógica de la Unión Europea y debería de garantizar que por lo menos ese mensaje no llegara. Que no fuera un ámbito penal. Claro, no sé, digo. Sí, estaría bien. Sí, no, lo que sucede es que no ha querido entrar en ello. La Unión Europea tiene no diría el doble, pero es bipolar, o no sé cuántos discursos. Yeah. Por un lado, lo que diría es, no, hombre, son cuestiones que tienen que ver con la soberanía del Estado, el ámbito de decisión, que cada uno en función de sus características sepa cuáles son los instrumentos más adecuados o respetuosos, y en otros, pues, eso me parece absolutamente innecesario y contraproducente. En el caso de lo que hemos visto de tema vinculado con la extranjería o con el asilo, pues también a veces deja mucho margen, con lo cual se genera muchas veces más indefinición, más inseguridad, situaciones mucho más dispersas. En otros casos es absolutamente dirigente con, eso lo veréis, ¿no?, de directivas y reglamentos también pasa bastante, ¿no? Cuando quiere que una cosa quede clara, aprueba un reglamento, como el que os he explicado, el Dublín II, el tema de los asilos. Ahí es clarísimo. Es decir, te pone todos los supuestos en que el Estado se tiene que asumir y readmitir a aquellos solicitantes de asilo que han querido ir a solicitar a otro país. Ahí es reglamento y muy claro, y ahí no hay margen. En cambio, en otros hay margen. Bueno, en todo caso, directiva de retorno más o menos la tenemos en la cabeza. Es una directiva que finalmente se aprueba en el 2007 y entra en vigor en 2008. O sea, sí, más o menos por esas fechas. Entra en vigor en 2008, si no recuerdo mal. Bueno, entra en vigor el periodo en que hay que empezar los estados tienen que empezar a implementar o adaptar sus normativas para cumplir esa normativa. Bueno, y con una cuestión también interesante, creo. Sí, espera, ya se me ha venido a la cabeza que era lo que os quería comentar. El otro día, en otro ámbito, hablando con unas abogadas de Barcelona, me decían que otra de estas situaciones, al menos paradójicas, que en algunos casos se están viendo con casos que ellas mismas, o la gente a la que están defendiendo, prefieren que los internen. Es decir, una definición de un procedimiento de expulsión, la persona esté en el internamiento. ¿Por qué? Porque les otorga, o al menos sensación, pero en realidad también es así, más seguridad respecto del procedimiento de expulsión. ¿Por qué? Porque en los otros casos, tal y como está la ley de extranjería en materia de expulsión, muchas veces pues, no sabes que se está llevando a cabo un procedimiento de expulsión, o porque no les has dado el domicilio, o porque ellos mismos no te notifican bien, o por lo que sea,
se concluye el procedimiento de expulsión frente al cual tú no has podido defenderte porque no has sabido que estaba en marcha. Cuando se concluye, se dicta una orden de expulsión, y cuando esa orden de expulsión está ya en marcha, cuando te vuelven a localizar en la calle, cuando quieren hacer una redada o cuando quieren ir a buscar a cubrir un poco de cuota de expulsiones, te encuentras con una orden de expulsión ya dictada y con un procedimiento exprés de expulsión. En cambio, en el centro de internamiento tienes un abogado que te asiste durante el proceso del internamiento, un juez, más o menos, que eso también está muy mal regulado y de manera muy amplia, pero bueno, hay un juez que también está ahí como responsable primero de la decisión, pero después también hay un juez de cierta vigilancia, equivalente a una vigilancia penitenciaria, y al menos el procedimiento de expulsión lo vas a poder seguir, establecer un recurso, etcétera, etcétera. O sea que se llega a una situación de ese estilo, fruto de nuevo de la excepcionalidad sobre la excepcionalidad. Último dato en materia de internamiento. Se calcula, eso habrá que ver, y ahora, bueno, eso sí lo sabes muchísimo mejor que yo, pero en los datos que yo manejaba, que alrededor del 80% de las personas internadas finalmente no son expulsadas. Otro dato que yo manejaba era que la media, y como siempre las medias no son muy buenas para hacer análisis, pero bueno, la media de días que se pasa una persona que finalmente es expulsada, o sea, de ese 20% que son expulsados, la media de días que se pasan en internamiento es de unos 10 días. ¿En Europa? En España. En España. Aún así, siendo la media 10 días y siendo la ratio más o menos de un 20% de los que son expulsados, el sistema es de que el internamiento sea hasta de 2 meses y que la mayor parte de decisiones de internamiento te pongan ya los 2 meses de inicio. ¿Sí? Elementos también de excepcionalidad o de absurdidad completa. Y de hecho esos 2 meses se amplían en el año 2009 con la última reforma de la ley de extranjería, reforma impulsada y aprobada con mayoría del Partido Socialista, que aumenta de 40 a 60 días. Como eran del Partido Socialista y en el derecho constitucional hay gente vinculada a los partidos socialistas en muchas universidades, pues yo tenía algunos topos ahí metidos para que me pasara información. Y les pregunté, oye, explicarme por qué habéis ampliado de 40 a 60 días. Es decir, porque la directiva, que era del año anterior, dice que lo puedes hacer hasta 6 meses. Bueno, eso tampoco va a haber un superargumento, porque para eso lo pones a 6 meses. Y me dicen, no, es porque nos han dicho la policía que en algunos casos de ciudadanos chinos se necesitan más de 40 días. Pues de nuevo, una cosa maravillosa. Porque en algunos casos que en ciudadanos chinos que los quieran expulsar se necesite más de 40 días, la ley hace un cambio y dice que el tiempo máximo de internamiento, en vez de ser 40, será 60, aumentará 20 días más de internamiento por el caso de los chinos que en algunos casos estaban a punto de poderlos expulsar, pero los tuvieron que poner en libertad porque ya era el límite del internamiento. Ese tipo de cosas son la extranjería en nuestro contexto. En el contexto europeo, en el caso este del internamiento con la directiva, y luego en su versión hispánica con lo que dice la ley, cómo se aplica la ley, las lógicas que hay detrás, de eso. Otro elemento es, en esa ley se dice que se va a aprobar un reglamento de funcionamiento de los centros de internamiento que no existía, otra cosa absolutamente maravillosa, un espacio donde puedes tener privado de libertad durante 40 días antes y 60 días ahora. No había ningún reglamento que determinara cuáles eran las condiciones, las responsabilidades, los regímenes del internamiento. No había. Y de hecho todavía no está aprobado. Ha habido borradores, a mí me han llegado varios, y no está aprobado, no se ha aprobado, no se ha dado el paso de aprobar un reglamento de funcionamiento de los centros de internamiento. Hasta el punto de, por ejemplo, pues eso, cuando se hacen informes sobre la situación de los centros de internamiento, pues si te dejan entrar, que muchas veces no te dejan, no hay un elemento para decir cuáles son la normativa vigente aquí. ¿Cuáles son los derechos concretos? Pues dependerá de
Pues si es el de Aluche en Madrid, si es el de Zona Franca en Barcelona, antes el de Málaga, cuando estaba abierto, ya lo cerraron. Ese es otro de los ejemplos. Bueno, aquí tenemos esto, fijaros muy rápidamente, Gran Bretaña como espacio de muchos internamientos y de mucha anulación, también Holanda, también Alemania un poquito menos, Francia, España, que serían una regulación de menor días posibles de internamiento, Italia más, pero también lo interesante es que fuera de los países de la Unión Europea hay centros de internamiento y aquí solo aparecen los que son centros de internamiento regulares. Luego hay muchos centros de internamiento irregulares, ¿no? En esos acuerdos de repatriación de países de tránsito, pues lo que se denuncia miles de veces es que Marruecos, en función de los que por donde entran, los dejan en zonas aquí entre Argelia y Marruecos, o entre Marruecos y Mauritania, en función de dónde entran, o en espacios informales donde se hacen campamentos, o en comisarías de policía que pueden haber en alguna vez. Estos serían los oficiales. No están todos, falta el de Barcelona, que no sé por qué no está. Fijaos eso, que además los de dentro están aquí de nuevo en Israel, en el Líbano, Siria, en Turquía, con los estados que tienen Turquía respecto a la Unión Europea, en Ucrania. Es más o menos nada esto. Bueno, se lo deja. Una cuestión que igual no tiene ahora trascendencia, pero por curiosidad, ¿qué estatus tienen los internados que al final no son expulsados, ese 80%? ¿A qué situación pasa? Pues pasa una situación de que tienen un orden de expulsión, ¿sí? En algunos casos, bueno, en algunos casos a lo mejor se recurre y acaban anulándola, pero no es lo normal, tienen una orden de expulsión y por tanto no pueden entrar en las vías de regularización, de los mecanismos de regularización permanente que hay, es decir, aquellos se llama regularización laboral, son personas que están aquí 2 años en una situación irregular y que sí, de nuevo esas maravillas que tiene la ley, denuncian al empleador, porque tienen que haber demostrado que han estado contratados, han tenido relación laboral. Si denuncian al empleador y además tienen una relación laboral, pueden garantizar una relación laboral, entonces se les puede otorgar la regularización, el permiso inicial de trabajo y de residencia. Esa es la regularización laboral o la regularización social o familiar. Esas no pueden acceder porque tienen orden de expulsión. Por tanto, son personas que no han sido expulsadas, que ya han sido internadas y no van a poder ser otra vez internadas, a no ser que sean regulares, vuelvan a ser irregulares y en esa otra situación podrían. Pero mientras sigan en la misma irregularidad que les ha llevado al internamiento, no los van a poder internar otra vez. ¿De acuerdo? Y además ya tienen una orden de expulsión, pero no se pueden regularizar. Esa es su situación. No se pueden regularizar y de momento no los han echado. Puede ser que más adelante los pillen en una esquina y ahí decidan expulsarlos. No los podrán internar en un CIE, pero podrán detenerlos policialmente, es decir, hasta 72 horas. Y en ese periodo aprovechar que montan una furgoneta o un charter o lo que sea. Y charters, por cierto, que son ya a nivel europeo. Por ejemplo, si es uno de Bangladesh o de Pakistán, creo que hay pues puede ser que el charter lo montes desde Francia, entonces te lo llevas desde La Coruña a París y ahí el charter. Esa situación, por tanto, de indefinición, de precariedad, de permanente peligro de expulsión y sin posibilidad de regularización. Esa es la situación del que tiene el orden de expulsión que no ha sido expulsado, que es la misma de los llamados inexpulsables, que son personas que tienen orden de expulsión, que pueden haber pasado o no por centros de internamiento, pero que no podrán ser expulsables mientras no se firme un tratado de repatriación con su país de origen. De ahí la importancia que para la Unión Europea ha tenido lo de los acuerdos de repatriación con los países de tránsito. Pero cuando eso no se puede determinar, cuando la persona ya lleva aquí un cierto tiempo, y por tanto ya no es un tema de devolución, un tema de que tú puedas reseguir por donde ha venido, esa persona no tienes dónde expulsarla y en su país de origen no acepta las repatriaciones. Yo ahora no tengo un listado de cuáles son,
todavía quedan algunos casos en que son personas no expulsables. Y eso ha sido un reclamo desde hace muchos años, es más allá de que nos guste o no la ley de extranjería, mientras la ley establezca la expulsión, pero a la vez la misma ley o el mismo régimen jurídico incorpore casos donde esa expulsión no se puede realizar, pues crea un estatus provisional, o sea, otorga algún tipo de salida a esa persona, porque el hecho de que no tengas un acuerdo de repatriación es una responsabilidad en parte tuya, ¿no?, del Estado. Por tanto, algún tipo de autorización provisional de estancia, de residencia que te permita trabajar mientras es una persona que... Porque si no, tú tienes una persona ahí que no se puede regularizar porque tiene una orden de expulsión y que no la puedes expulsar porque no hay acuerdo de repatriación. ¿Y si llegaran a cruzar otra frontera dentro de Unión Europea, podrían cambiar de situación? ¿O bien porque ya desde ese otro país hay acuerdo con su país de origen? ¿O? En algunos casos sí, pero la mayor parte ya de acuerdos son de la Unión Europea. ¿Y la orden de expulsión también es aplicable? Sí, sí, sí. Allá a todo el Sí, sí, espacio. sí. Ninguna persona que tenga orden de expulsión o que tenga prohibición de entrada en cualquier país de la Unión Europea, para eso sí desaparecen las fronteras. Eso es lo que os decía antes, ¿no? Para algunas cosas, vaya, no queda ni rastro, y para otras cosas, de repente se elevan hasta el infinito. Esa es un poco la lógica que hay en la cuestión de las fronteras. Ya es la hora. Sí, Vale, o sea, pues... ¿no? Dejadme hacer un cierre espectacular. Sí, eso te pensaba para el cierre espectacular. No voy a hacer ningún cierre espectacular porque no es mi estilo. Porque además lo que tenía ahí medianamente apuntado me lo he saltado casi todo, o sea que es muy difícil que pueda volver a algún punto que me permita una salida digna. O sea que no sé. Bueno, os cuento qué es lo que tenía ganas además de añadir, que era... En realidad eran dos cosas que... Pero bueno, nos hemos quedado ahí entrampados en esto. Lo siento si tenías otra expectativa. La línea de fondo era la misma, es decir, era poner de manifiesto cómo se construyen fronteras jurídicamente y qué sentido y qué función hay detrás de ello. Lo hemos hecho sobre todo en el ámbito comunitario, pero eso es trasladable al ámbito interno. Y en el ámbito interno se traslada pero con mucho más detalle, ¿no? Porque finalmente todavía, aunque la competencia en materia de inmigración y de asilo haya sido parcialmente asumida por la Unión Europea, todavía hay muchísimo margen de los países para hacer su propio régimen de extranjería. Entonces ahí está la ley, está el reglamento, están las instrucciones de aplicación, toda esa concreción del día a día de la gestión de la extranjería sigue teniendo un sello muy estatal, ¿no? Entonces, lo mismo que hemos hecho a nivel comunitario lo podríamos hacer con la ley, y de hecho hay muchas cosas que no coinciden porque la lógica es la misma. Esa es la lógica de la excepcionalidad hecha norma, ¿no? La otra cosa que quería hacer era poner algunos ejemplos de cómo esa lógica ha estado desde la primera ley de extranjería del año 85 hasta ahora, y que, bueno, eso ya lo estaréis trabajando, lo trabajaréis. En realidad solo hemos tenido dos leyes de extranjería, la del 85 y la del 2000. Lo que pasa es que la del 2000 se ha reformado muchas veces. En el mismo año 2000 se reformó a diciembre, ya cuando el PP tiene mayoría absoluta, entonces se cumplía promesas electorales, y esta era una de ellas, que era, en cuanto tuvo mayoría absoluta, reformar la ley de extranjería, porque la que habían aprobado, estando ellos en el gobierno, pero con mayoría simple, no estaban de acuerdo, y la reforma del mismo año. Luego hay una reforma del 2003, que es una reforma que a mí también habla muchísimo, es maravillosa, solo con el título. Es una ley orgánica de reforma, ¿cómo era? De violencia intrafamiliar. ¿Qué más tenía? Violencia intrafamiliar. No me acuerdo qué más. E inmigración. O sea, metía en el mismo título Ley Orgánica, no sé cuántos, 2003, de regulación de combate contra la violencia intrafamiliar, contra la drogodependencias múltiples, me lo estoy inventando, y la inmigración, y la regulación de la inmigración. Esa es una reforma también del 2003. Y luego la última reforma del 2009, que tiene para mí una característica que sí quería decirla, que es
habla mucho de cuál es la esencia del tema de extranjería, porque es una ley aprobada por el gobierno de Zapatero en su última fase, en esa fase gloriosa, que bueno, toda fue bastante gloriosa, pero esa fue muy gloriosa, y que además tiene un elemento fuerte desde un punto de vista de responsabilidad política muy esencial. ¿Por qué? Porque es una ley que el mismo gobierno plantea como una de sus medidas para hacer frente a la crisis. Es decir, que de una manera absolutamente nítida ponen en relación crisis, salida de la crisis y restricción de derechos de extranjeros. Porque la ley del 2009, la reforma de la ley actual, de la ley del 2000, esta última reforma que se hizo en el 2009, es una ley que tiene, aunque tiene algunas cosas de cierta mejora, de mayor garantía, esencialmente es una ley muy restrictiva en materia de lo que había de derechos de personas extranjeras. Por ejemplo, en temas de reagrupación familiar. Si antes los extranjeros podían reagrupar a sus padres en cualquier circunstancia, después de la ley del 2009 solo pueden reagruparlos si son mayores de 65 años. Si son menores de 65 años no podrán reagruparlos. Y además, para poder reagrupar a tus padres, no solo tienen que ser mayores de 65 años, sino que tu permiso tiene que ser un permiso de duración indefinida. Es decir, que tienes que llevar ya muchos años aquí. Eso es la ley del 2009. La ley del 2009 es que amplía de 40 a 60 días. Bueno, toda una serie de perlas. ¿Por qué considero que es importante? No es porque revolucione la ley de extranjería, es la misma línea, pero es una lógica de cada vez mayor restricción y además de esa vinculación entre crisis, inmigración, recorte de derechos y un poco, por tanto, también que los derechos no son derechos, sino son concesiones que el Estado da y que, por tanto, en condiciones de crisis puede eliminar, puede recortar. Y eso, y esa es ya mi final brillante, es, venga, va, una cosa que es brillante, es acabar con Walter Benjamin, que creo que sí que es claro, ¿no? Es decir, como esa reforma del 2009 vincula crisis y derechos, en el sentido en que elimina la condición de derechos cuando por una situación de crisis tú puedes recortarlos, ¿sí? Pues como esa idea que diríamos, bueno, pero eso es una cuestión excepcional porque afecta a los extranjeros, en esa lógica de la excepcionalidad, afecta a los otros, pues Benjamin diría, leamos la historia a partir de la historia de los oprimidos y entendamos que lo que se plantea como excepcionalidad para los oprimidos siempre ha sido la regla y que por tanto si queremos entender la esencia y una explicación histórica además de nuestras sociedades solo lo podemos hacer a través de los ojos, a través de las vivencias y a través de la experiencia de los oprimidos, en este caso inmigrantes, mujeres especialmente y también hombres. ¿Por qué? Porque eso nos explica que la comprensión de que los derechos no son derechos, sino que son concesiones del Estado, no es una excepción, es la regla. Y si se hizo en el 2009 a los extranjeros, se está haciendo ahora con todo el conjunto de derechos, y no solo los sociales, no solo ámbito laboral, educativo, sanitario, sino con todo el conjunto de derechos de toda la población, porque, ahí sí, como diría Benjamin, la excepción es la regla, y en este caso en nuestra sociedad liberal capitalista, que tiene como, y ahí empezó, retomo con el principio, que tiene como contradicción fundacional que su presupuesto, su fundamento moral sea la igualdad en dignidad de todas las personas y que su realización práctica se fundamente en la desigualdad jurídica, no solo material, sino también jurídica y formal, que establece las fronteras y la existencia del concepto mismo de ciudadanía vinculado a ellas, ¿no? Y ese es el contexto que tenemos ahora, todos los recortes de derechos, y digo todos, y fijaros, eso ya no sé si lo veréis aquí también, la reforma del Código Penal. Ahí no hay solo un tema de afectación de los derechos sociales, que de nuevo serían, bueno, es la excepción son los derechos sociales, pero los derechos básicos, esos no se tocan porque son derechos. Tiene unas perlas también maravillosas la reforma esta, entre ellas la reforma del tema del aborto, pero también
cuestiones de orden público, de criminalización de movimientos sociales, que están afectando por tanto a los derechos que para el propio sistema liberal serían los derechos básicos e irrenunciables, ¿no? Bueno, pues más o menos era eso.